Bienvenidos y bienvenidas para este encuentro educativo el día de hoy. Agradecerles en nombre de la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Perfusión, la perfusionista Liliani Pérez, detrás de toda la parte operacional y logística, Humberto, Achaini, y todos los demás colegas, compañeros y compañeras de Latinoamérica que se han estado uniendo para esta actividad académica el día de hoy. Antes de empezar, queremos agradecerles su permanencia e invitarlos a participar siempre de las publicaciones que se hacen a través de la página web. Recordar de que la página web tiene un énfasis que es mostrar los diferentes procesos académicos que hemos estado llevando a cabo, además de mostrar los simposios y las actividades educativas tanto por webinars como por los simposios que se van a llevar a cabo durante el transcurso del año. Invitarlos a toda la congregación de perfusionistas latinoamericanos que tendremos nuestro próximo congreso ALAP para la región andina en Bogotá, Colombia, el 30 y 31 de mayo. Ya la próxima, después de ella, será en el Cono Sur, en Paraguay, el 15 y 16 de agosto, y finalizaremos con una tercera actividad académica de simposio que va a ser en Centroamérica y todo lo que es la parte del Caribe, en Ciudad de Guatemala, el 21 y 22 de noviembre. Es de muy suma importancia que ingresemos a la página de la asociación ala.org y en ella actualizar nuestros datos, entre ellos la membresía, porque recordar que también tenía la página ALAP, una página antigua, valga la redundancia, de la cual esa página se cerrará prontamente y quedará solamente esta página. Entonces, si no se actualizan los datos, pues muchos de los datos estarán borrados y pues quedarán como digamos, dispersos los demás perfusionistas que ya habían hecho lo que es la parte de la actualización de los datos y la membresía. Entonces, invitarlos a todos y todas que puedan revisar la página. También me salgo un momento para decirles que aquí en el inicio de la página web también están ya registrado todo lo que tiene que ver relacionado con los webinares. Es importante que se registren, coloquen sus datos, su código de PCC y que les pueda llegar la notificación a sus correos electrónicos para sus unidades de crédito educativa, como también al ingresar a la aplicación de Zoom y unirse, colocar su nombre y su apellido, ¿ya? También para la inscripción del simposio de perfusión en Bogotá, les invito a que revisemos aquí donde dice eventos y aquí ya tienen, digamos, las pautas, el lugar donde va a ser, la sede del simposio, el hotel donde se va a llevar a cabo y también el poderse registrar, ¿ya? Al ingresar al registrarse, es importante tener en cuenta que hay una forma de costo para el evento. Si eres miembro a la app y tienes tu membresía activa, el costo será de $100 más su comisión de servicio. Pero si no eres miembro a la app o no tienes actualizada la membresía, pues su costo incrementará. Entonces también es importante que al actualizar los datos también sea importante actualizar su membresía, ¿ya? Cuando uno se ingresa, hace la cancelación del evento, le llegará al correo electrónico de cada uno de ustedes un código QR que es constancia de su inscripción. ¿Ya? Entonces les invitamos a que puedan revisar esta parte de la página. También de suma importancia revisar lo que tiene que ver relacionado con el programa. Ya se ha establecido las actividades que se van a llevar a cabo, también lo pueden ver en la página web, donde se puede ver las conferencias o las charlas académicas que se van a ver en los días. Y por último, para recordarles que está la página del Board Latinoamericano de Perfusión, que si no pudieron revisarla, pues les invitamos a que la revisen, por favor, para los que quieren ingresar y certificarse como perfusionistas clínicos por parte de ALAP. También es importante recordar de que el próximo examen de certificación es para el próximo 26 de julio de este año. Si quieren conocer los procesos y los requisitos, aquí están los requisitos. También pueden mirarlos para que puedan irse preparando y llenar su documentación. Y a la hora de colocar sus casos clínicos o sus
digamos, unidades de crédito educativa para la recertificación, es importante que ingresen al perfil y en perfil registran su caso clínico y su US. Si hicieron si necesitan registrar casos clínicos después del año 2024, ya después de la fecha, el 31 de enero, pues deberán pagar un costo adicional. ¿Ya? A partir de ahora ya pueden ir cargando los casos clínicos del año 2025. ¿Ya? Ahora, sin más, vamos a dejar esta frase que dice Isaac Newton, que cabe muy bien para nuestra conferencia del día de hoy. Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Por eso es importante que desde la mirada del perfusionista sigamos en el proceso de educación continua y entre ello revisar la bibliografía y los estudios que se han hecho con base a toda esta parte de la circulación extracorpórea para que sea fenómeno de aprendizaje y que esto sea un pie para poder seguir mejorando nuestra praxis, porque a la final de cuentas lo que buscamos siempre es mejorar el estado de salud de las personas o por lo mínimo ayudarles a hacer un puente a la recuperación, al tratamiento, ya a la decisión, pero con un fundamento científico. Así que nuestro invitado el día de hoy es nuestro querido amigo, el doctor Roy Rojas. Para los que no lo conocen, pues él es anestesiólogo cardiovascular, es nuestro también perfusionista gold estándar en nuestro continente, es profesor de posgrado y anestesiología de perfusión en la Universidad de Costa Rica y también hace parte de la planta docente de la maestría de perfusión y circulación extracorpórea de República Dominicana, CEIMAC ALAP. Amigo doctor Roy, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, muchas gracias, Hans. Entonces, vamos a empezar a compartir. Dígame si se ve por ahí, Hans. ¿Ahora? Muy bien, ahora sí. ¿Costó? Bueno, la verdad que disculpas por el inconveniente. Este tema de la virtualidad tiene a veces esa eh, disyuntiva, ¿verdad? Pero bueno, muy agradecidos por la invitación. ¿Qué tal? ¿Se escucha, Hans? ¿Todo bien? Sí. Todo ok, Roy. Todo muy Ok, bien. bueno, vamos a tratar de no perder más tiempo del que ya hemos perdido. Para esta charla no tengo conflictos de interés. En realidad, como Hans lo presentó, pues realmente la charla lo que intenta es evaluar o más o menos compartirle la evidencia que tengo desde el punto de vista de literatura de los más 2, 3 últimos años, probablemente más los 2 últimos que los 3 últimos, pero bueno, en esto realmente a veces pesa mucho lo que uno va teniendo predilección, lo que uno va teniendo más a mano y evidentemente mucho está enfocado a la circulación extracorpórea en adultos. Pero bueno, creo que de todo podemos aprender. No tengo conflictos de interés. Realmente siempre me he basado en estos principios. Uno de los más importantes es que la perfusión, la perfusión debe ser basada en la evidencia. Y es que, bueno, nosotros tenemos como pilar fundamental estar tratando de revisar la literatura existente para que de manera crítica nos hagamos preguntas y pues esto lo podamos aplicar a nuestra práctica diaria. Y de esta manera podamos repetir el proceso una y otra vez, evidentemente mucho de la retroalimentación de lo que vamos haciendo, pero también evidentemente aprendiendo sobre la marcha, si nuestras decisiones basadas en evidencia pues van teniendo resultados. Entonces, bueno, el objetivo de esto es que un poco la evidencia que tenemos sumado a nuestras habilidades se conviertan como nuestra herramienta principal para lo que es el crecimiento profesional. Esta charla es interesante porque empieza un poco al revés sobre las conclusiones de lo que yo puedo determinar en estos últimos años, o por lo menos lo que he leído. Sí noté una caída con respecto a la cantidad de publicaciones con respecto a la era pre-COVID. Muchos de los trabajos, interesantemente, no vienen de revistas de perfusión y que interesantemente he notado un aumento en publicaciones provenientes de Asia. Asia
ha estado creciendo en producción, probablemente por su valor numérico poblacional, ¿verdad? Pero bueno, también tienen cosas interesantes, hay una gran cantidad de innovación y pues esto es muy importante. Hay literatura, que esto está muy de moda, creo que la inteligencia artificial y lo que es la virtualidad, si bien es cierto, a algunos pues no nos hace mucha gracia, pues creo que llegó para quedarse y esto pues evidentemente hay que aceptarlo. El tema de moda en la literatura sigue siendo la lesión renal. La lesión renal probablemente es de lo que más se habla hoy por hoy. Y pues bueno, hay mucha literatura sobre dos temas interesantes. Por lo menos en los dos últimos años he encontrado una gran cantidad de interés o literatura por la hemoabsorción. La hemoabsorción sufre un aumento en las publicaciones luego del COVID, o más bien con el COVID. Y recientemente también hay un interés creciente sobre tal vez un poco, no desmeritar, digamos, la utilización de la albúmina, pero sí un poco cuestionar y tal vez un poco más llegar a la controversia sobre su uso en lo que es el priming. Bueno, de las revistas o de las publicaciones que tal vez más me impactaron en los últimos años fue una que leí de una revista ucraniana, bueno, perdón, de un hospital ucraniano, que era cómo ser perfusionista en guerra. Y una de las cosas que me llamó la atención es que ellos, a pesar de las limitaciones que tenían, vemos que seguían utilizando lo que eran analizadores de gases en línea, utilizaban agentes inhalados en línea, lo cual pues para los que somos creyentes de esta técnica anestésica, pues eso es muy envidiable y evidentemente viendo todas las limitaciones que ellos tenían. Esto fue uno de los trabajos que me impactó tremendamente. Sobre inteligencia artificial, realmente, si bien es cierto, se menciona, se sigue mencionando, tal vez uno de los trabajos que pues calma un poco como la preocupación que por lo menos desde el punto de vista personal me merece lo que es la inteligencia artificial. Es una revista brasileña del 2024 que dice que, bueno, hasta el momento la inteligencia artificial en respecto a lo que respecta, perdón, perfusión, está muy enfocado sobre todo a lo que es monitoreo y a lo que son algoritmos de respuesta ante situaciones que van sucediendo, evidentemente basadas en los sistemas de monitoreo. Y pues es que si obviamente nuestros dispositivos no cuentan con sistemas de monitoreo, pues esto va a quedar un poquito aún delegado y esto pues a decisiones propias. Pero bueno, creo que esto es apenas el comienzo de un interés que hay en la literatura sobre la inteligencia artificial y no descarto y estoy prácticamente seguro que esto va a ir en crecimiento. Tanto así que, bueno, la inteligencia artificial se ha evidenciado en todo lo que son sistemas de simulación. De esto, hecho, es una publicación de un sistema de simulación de una de las compañías que generan dispositivos de circulación extracorpórea, donde hay un muy buen grado de satisfacción, de sensación de inmersión, digamos, en lo que es la tecnología, en lo que es la conducción de la circulación extracorpórea. Y bueno, en realidad la mayoría de participantes en este trabajo, la conclusión fue eso, es útil, realista, disfrutaron todo el proceso de manejo virtual de lo que era una máquina de circulación extracorpórea bastante real con lo que respecta a situaciones y que pues evidentemente era bastante fácil de utilizar. Tanto así que pues hay publicaciones sumamente serias donde ya se evalúan, como es programas de formación de residentes en lo que es circulación extracorpórea de manera presencial y de manera virtual. Siempre evidentemente hay un grado de lo que es la formación que va a ser presencial, pero el grado de satisfacción, la calidad de que se logra con respecto a la formación de los estudiantes es relativamente o bastante similar a lo que logran los residentes que fueron de una manera presencial. Pero bueno, todo esto será a tomar en cuenta. Yo siempre he sido muy preocupado por el tema de seguridad, de bioseguridad, de riesgos profesionales. Y bueno, cuando fue el Congreso acá hace algunos años, presenté un tema de riesgos profesionales del perfusionista y pues esto es un tema que todavía me sigue preocupando y que pues en la literatura no se le da mucho interés y nosotros en la práctica no le damos el interés.
Y este artículo me llamó la atención del Journal de Tecnología Extracorpórea, donde dice que, el impacto de la fatiga en lo que es el desempeño. Entonces vemos de un lado de la curva cómo el desempeño se ve disminuido por una carga laboral insuficiente y lo que es peor, una sobrecarga de trabajo. De tal manera que la carga de trabajo debería ser óptima, porque en esta parte de la curva en donde vamos a tener perfusionistas creativos, racionales, que resuelven problemas, que progresan, que generan cambios y que evidentemente están en un grado de satisfacción. Probablemente lo peor que tenemos aquí es el perfusionista que tiene una sobrecarga de trabajo. Pues el estudio básicamente valora situaciones desde el punto de vista de horas de trabajo con respecto a lo que es la satisfacción personal del perfusionista en el lugar donde se desempeña. Y esto es algo interesante que deberíamos analizar. Un trabajo que también recientemente me llamó la atención y pues ahí pues cada uno deberíamos de valorar cómo nos catalogamos. Y es que esta misma revista en el 2024 anota o hace una anotación de algunos grados o niveles de cómo se pueden clasificar los perfusionistas. Esto sin ánimo de generar preocupación, pero ellos hablan de que hay cuatro tipos de perfusionistas. Perfusionistas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Qué correlación lleva esto? Bueno, los años laborados, 0 años, o sea, o más de 0, pero menos de 3, más de 3 años, más de 5 años, más de 7 años, pero aquí viene lo importante. Hay una tabla que genera una serie de ítems que le dan un valor numérico de acuerdo al ítem que se está evaluando. Y se evalúan cuatro ítems: liderazgo, excelencia clínica, educación y servicio. Y tiene un puntaje. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos evaluar. Por ejemplo, en mi caso, no he hecho la puntuación, pero bueno, yo tengo más de 7 años de ser perfusionista, entonces pues debería de valorarme en alguno de estos aspectos, pero ya dependerá cuántos puntos me voy a lograr determinar como parte de mi trabajo. Por ejemplo, vemos aquí que presentaciones de podio, que en ese caso pues tengo algunas, espero que los webinars también me valgan, ¿verdad? Ahí me estoy ganando 2 puntitos, ¿verdad? Si he participado en la publicación de artículos, 2 puntos. Si he hecho trabajos de revisión, ahí me ganaré otros 2 puntos en participación y ahí llevo 6. Entonces, ¿para qué este trabajo genera esta investigación? Uno es para balancear el grado de perfusionistas que debería de tener un servicio. Lo otro es que también ellos mencionan que en algún momento esto va a generar algún grado de interés desde el punto de vista económico. ¿Cuánto me deberían de pagar a mí por eso? Y lo que también es importante es para seleccionar o cómo seleccionar perfusionistas ya desde el punto de vista curricular. Bueno, siguiendo con algunos de los artículos muy interesantes que me encontré, tal vez si pudiera elegir uno, este es mi trabajo favorito. Este es un trabajo muy teórico de una de mis revistas favoritas, que es una revista que se llama Frontiers, que es del 2023. Y yo creo que la perfusión, si nosotros no nos preocupamos por cuestiones micros o no avanzamos a cuestiones micros, porque ya lo macro probablemente va a quedar, no en un segundo plano, pero si bien es cierto, ya esto es relativamente bien conocido o está bastante estudiado, el interés probablemente desde el punto de vista de la literatura va a ir hacia cuestiones más micro. Entonces, ¿por qué es importante este trabajo que habla sobre la disfunción microvascular luego de la circulación extracorpórea y cuál es el rol en la disfunción de órganos? Y es que va abordando cómo funciona o cómo se explica el daño que se genera o generado por la circulación extracorpórea. Y uno de los órganos que empieza a estudiar o empieza a, a, a evidenciar es específicamente lo que pasa en el corazón. A nivel cardíaco, con la parada cardíaca, hay un fenómeno muy bien conocido que es una hipoxia transitoria. La hipoxia transitoria básicamente va a desencadenar dos fenómenos muy bien conocidos. Uno que es un aumento en la producción de lactato, que esto pues a nivel del intravascular lo vamos a denotar, que evidentemente pocas veces hacemos estudios de esto. Va a haber un aumento del ingreso de glucosa,
precisamente porque hay un cambio de la glicólisis anaeróbica que lleva a la producción de acidosis láctica, que esto en general va a derivar en algo que, relacionado a la hipotermia, a la hipercalemia, va a producir un aumento o un incremento en lo que sería el calcio intracelular. El calcio intracelular va a tener un efecto sobre todo en una de las partes específicas de la célula, que es específicamente la mitocondria. En ese nivel va a generar activación de proteáceas, activación de fosfolipasa, activación de nucleasa y básicamente lo que va a producir es una ruptura de la mitocondria. La ruptura de la mitocondria va a ir de la mano con lo que es la disrupción del citoesqueleto, porque como todos sabemos, la mitocondria es una de las partes básicas, es prácticamente el pulmón de la célula. Y dentro de los fenómenos más importantes que se describen relacionados a la disrupción del citoesqueleto es que sucede un aumento en la permeabilidad de la membrana, que luego en la fase de reperfusión con la entrada de especies reactivas del oxígeno, se va a generar algo muy importante relacionado al estrés oxidativo, que es lo que se conoce como la apoptosis o la muerte celular programada, que es lo que va a llevar a evidenciar el daño a nivel celular del corazón. Pero, ¿qué cosas importantes tiene esto? Bueno, el corazón es uno de los mecanismos que pues conocemos bien, que participa en lo que es el fenómeno de isquemia de reperfusión. Pero esto también puede llevar otros fenómenos de la mano. El arresto cardiopléjico y la reperfusión va a tener también impacto a nivel sistémico, porque la generación de todos estos fenómenos inflamatorios, de activación endotelial, de alteración vasomotora, también pueden tener implicaciones en algo que se conoce como daño multiorgánico o disfunción multiorgánica. Y es que el daño de isquemia y reperfusión luego del arresto puede no solo llevar a disfunción a nivel local, es decir, a nivel cardíaco, sino también a una disfunción multisistémica a través de estos mecanismos expuestos. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, la parada cardíaca a nivel pulmonar, hay dos fenómenos muy bien establecidos que explican mucho de los fenómenos o de las complicaciones que suceden a nivel pulmonar, como es la disfunción pulmonar microvascular y lo que es la isquemia, mucho producto de lo que es la alteración del tono vasomotor. Y esto, hay dos fenómenos sumamente muy importantes. A nivel vascular se puede evidenciar como hipertensión pulmonar y a nivel propiamente del parénquima esto se puede generar, tal vez lo que más vemos son síndromes de distrés respiratorio, atelectasias y evidentemente derivar a lo que sería problemas sépticos, neumonía específicamente. A nivel renal, dentro de todos los mecanismos que se conocen relacionados a la circulación extracorpórea, tenemos ya los conocidos de hipotensión perioperatoria e isquemia por reperfusión, algunas alteraciones más micro por generación de detritos, depósitos de fibrina a nivel glomerular, todo el estrés por cizallamiento del circuito y la anemia, que van a tener eventos tanto macro como microscópicos a nivel renal. Y esto, en un principio, tenemos una respuesta renal compensatoria, pero esa respuesta renal compensatoria sostenida, que inicialmente se da, pues va a llegar un momento en que, pues, como decimos, va a tirar la toalla y esto va a causar lo que conocemos como lesión renal aguda. A nivel cerebral, básicamente todos los fenómenos de disfunción microvascular están relacionados a generación de tanto de macro como microémbolos como a procesos inflamatorios. Y esta disfunción microvascular va a tener dos fenómenos muy importantes. Uno a nivel directo de la neurona y otro como alteración secundaria a lo que es la barrera hematoencefálica. Y esto pues nos va a producir lo que es el daño cerebral posoperatorio. Ellos mismos publican una revisión de lo que son la adaptación inflamatoria en respuesta a la circulación extracorpórea. Y es que dice que la circulación extracorpórea tiene algunos factores iniciadores de lo que es la respuesta inmune. Como son la activación de contacto, que ya sabemos, recordemos que la circulación extracorpórea es la maniobra de la medicina más extrema que existe, los fenómenos de isquemia por reperfusión ya bien conocidos y que en algunas situaciones se pueden dar la generación de endotoxinas. Todos estos factores iniciadores
tienen un factor muy importante en lo que es la activación del sistema inmune. El sistema inmune, ya bien conocido por lo que es complementos, citoquinas, alteración de la coagulación, esto va a causar algún efecto importante de tres tipos a nivel desde el punto de vista de evolución clínica. Desde que este fenómeno se resuelva, desde que solamente cause disfunción de órganos o hasta lo que sería un poco más lamentable, lo que es la muerte del individuo o la muerte a nivel de órganos específicamente o el deterioro completo. Y entonces, bueno, ¿qué dicen ellos? Los perfusionistas tenemos a la mano algunos fenómenos, perdón, algunas maniobras terapéuticas tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio. Pero nosotros probablemente hacemos más uso de lo que son el manejo de esta respuesta en intraoperatorio. ¿Qué es lo que ellos dicen que realmente tiene evidencia importante en lo que es las estrategias para atenuar esta respuesta inflamatoria maladaptativa de la circulación extracorpórea? Bueno, los circuitos recubiertos, que pues obviamente son un gol estándar en la actualidad, las bombas y oxigenadores, ¿verdad? Que con lo que es la disminución de los circuitos, esto pues evidentemente al acortar lo que son las áreas de intercambio, de exposición, pues nos van a llevar a disminuir todo lo que son los procesos inflamatorios. Desde el punto de vista farmacológico mencionan unos, todos probablemente en fases de estudio, ninguno todavía es sumamente bien aprobado. Y pues todos estos elementos van a estar acompañados de algunas técnicas que pues podemos utilizar con mayor o menor evidencia, como, bueno, mínimamente invasivo, hacerlo fuera de bomba, la hemofiltración, los filtros leucorreductores que pues prácticamente ya no se usan de manera rutinaria, y lo que es el manejo óptimo de la temperatura. Es decir, básicamente esto hace alusión en alcanzar temperaturas cada vez más cercanas a lo que sería la normotermia, o más bien evitar la hipotermia. El endotelio no podía faltar en lo que es las revisiones que pues encontré, y hay un trabajo sumamente importante de un journal cardiovascular que se publica en el 2023 que habla específicamente sobre el endotelio y empieza hablando de cómo la circulación extracorpórea ataca al endotelio. El endotelio, si vemos aquí, esto es antes de la circulación extracorpórea, y en este otro lado de la diapositiva, ¿qué pasa con el endotelio luego de la circulación extracorpórea? Vemos que de las cosas más notables es que hay un edema extra endotelio o fuera de lo que sería o más bien el intersticio, lo que sería el intersticio o el extravascular, que puede provocar y o provoca alteración de lo que es el transporte de los componentes propios del metabolismo celular, y ni qué decir el oxígeno, y esto puede llevarnos a disoxia. Hay ruptura de lo que es la membrana endotelial y hay fuga, sobre todo de algunas proteínas, que esto simplemente lo que van a generar es más edema y más edema. Y una serie de reacciones que lo que van a derivar es un aumento de la respuesta inflamatoria. Todo esto porque por lo que ya conocemos como lo que se conoce como estrés por cizallamiento, relacionado a un flujo totalmente anómalo relacionado con lo que es la circulación extracorpórea específicamente, sobre todo dependiendo de los tiempos, de los flujos que utilicemos y evidentemente de otras variables desde el punto de vista de las resistencias vasculares, que también es algo que se menciona. Entonces, ¿qué recomiendan ellos desde el punto de vista de cómo podemos proteger y recuperar el glicocálice endotelial? Bueno, cosas que ya conocemos, como el manejo meticuloso de los fluidos, básicamente lograr un balance cero de los fluidos, la normoglicemia, que eso es algo que ya está sumamente bien conocido, y en esto he sido muy crítico. El perfusionista debe hacer glicemias idealmente desde el inicio de la circulación extracorpórea y por lo menos cada 30 minutos, y evidentemente tomar alguna conducta cuando estos niveles de glicemia van hacia el aumento. Ellos hablan un poco de la albúmina, pero bueno, mencionan que esto es controversial y ya vamos a tener algunas diapositivas. En lo personal, pues en algún momento fue
tuvo algún grado de recomendación, hoy es algo que es bastante controversial en la literatura para sostener el uso de la albúmina. Otros mecanismos, perdón, hablábamos del endotelio. Creo que vamos a ir pasando diapositivas por respeto al público. Básicamente voy a ir nombrándole las cosas más interesantes de cada artículo sin discutir mucho. Este es un artículo que me llamó la atención porque, bueno, si bien es cierto, la presión sigue siendo una de las cosas que más nos preocupa. Hace tiempo yo recuerdo que muchos de los artículos es por cuestionamientos míos o dudas mías. Hace tiempos yo pensaba que la medicina y sobre todo la perfusión tenía que ser algo personalizado. Y este trabajo habla sobre esa gran fórmula que todo perfusionista debe saber, el- la, la fórmula clásica Hagen-Poiseuille, que no la sé pronunciar bien en francés, ¿verdad? Obviamente, pero que dice que básicamente el flujo es algo más que simplemente, perdón, la presión es no es solo mantener un flujo X, sino hay muchas variables y que probablemente la explicación más importante esté a nivel de los diferentes sistemas de autorregulación que tienen los órganos, pero lo que sí se sabe es que la presión arterial media tal vez no se ha encontrado un valor, pero que probablemente ese valor esté situado entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Y pues ahí ahorita les voy a compartir un trabajo interesante de Cochrane, a ver si me da chance. Esto es uno de los ensayos que más interés tengo en seguir porque este ensayo acorta un poco los rangos de manejo de presión, pero este es un ensayo que apenas se está dando y yo creo que tal vez es el que por lo menos visualizo como más próximo a dar en lo que diríamos aquí como el clavo de cuál va a ser la presión media que nos optimice lo que es el mantenimiento de una perfusión más adecuada. Esto es una fórmula que la compartí, no sé si algunos lo conocían, vino a solucionar el problema porque yo era fan de la fórmula de Du Bois y es la que siempre he utilizado. Es la fórmula de Pelletier para el cálculo del área de superficie corporal, que de Pelletier dice y hace la descripción comparándola con otras fórmulas, que si yo sumo el peso en kilogramos más la talla en centímetros, le resto 60, corro la coma 2 lugares y obtengo, como dice ahí, un valor aproximado bastante cercano a lo que es la de Boyce del área de superficie corporal. Y eso, desde que leí ese artículo, se convirtió en mi manera del cálculo rápido del área de superficie. Esto siempre me había llenado de curiosidad en cuánto yo debía alcanzar el flujo meta, o por lo menos el flujo que yo me había, teórico que me había propuesto en cada una de las circulaciones extracorpóreas, entendiendo que, pues evidentemente, esto va a ser modificado durante la conducción de la circulación extracorpórea, pero es un trabajo interesante en que dice o compara tiempos en el que se debe de alcanzar el flujo meta comparado con lo que es los sistemas de autorregulación basados en oximetría y otras variables de respiración a nivel celular. Y dice, o ellos sugieren que uno debería de alcanzar para evitar los trastornos a nivel cerebral con respecto a caídas de flujo relacionados a la autorregulación cerebral en un tiempo idealmente de 90 segundos del inicio de la circulación extracorpórea. Y esto pues me pareció bastante interesante. Este trabajo se los había mencionado en la era del COVID, cuando presenté, antes de la presentación de estos trabajos, había una recomendación sobre redosificación de vacuna del COVID a aquellos pacientes que eran sometidos a circulación extracorpórea porque había una disminución de lo que eran la titulación de anticuerpos. Este trabajo sumamente interesante se publica en el 2023 y dice lo siguiente: los anticuerpos bajan, pero solo durante el primer mes luego de la cirugía y ya después básicamente vuelven a los valores normales. De tal manera que publicado en una revista de la Asociación Americana de Corazón, la recomendación que ellos dan, no hay que revacunar otra vez al paciente, sino simplemente que el primer mes luego de la cirugía cardíaca, pues el paciente sea un poquito más cuidadoso con el contagio o la prevención de contagio de COVID luego de la cirugía. Bueno,
Le mencionaba que había gran cantidad de literatura sobre la albúmina. Este es el estudio clásico que pues todos hemos seguido o que pues más interés hemos mostrado a los que somos fans o teníamos alguna predilección sobre el uso de albúmina como parte del priming, y es el estudio Albix. El estudio Albix, publicado en el 2023, básicamente compara la utilización de albúmina al 4% como parte del priming del cebado en comparación con solo utilizar acetato o lactato de Ringer, ¿verdad? Como parte del prime. Y pues ellos lo que vieron es que la utilización de albúmina en el priming aumentaba la probabilidad de sangrados, sobre todo sangrados, pues no severos, pero sí moderados, tal vez como de manera más importante, como lo vemos en el gráfico. No tengo puntero porque, bueno, lo perdí ahorita con todo este problema tecnológico, pero ahí en la diapositiva vemos que tal vez lo más importante son aquellos sangrados entre leve y moderado, pero sí hay un aumento de lo que es el sangrado. De este mismo estudio derivan otros estudios, pero bueno, este es uno de Anestesiología de 2024 en el cual se compara la utilización de albúmina con respecto a la necesidad de utilización de glóbulos rojos. Y ellos evidencian de que hay un aumento de utilización de glóbulos rojos cuando utilizamos albúmina al 4%, que es lo que se utiliza en estos trabajos como parte del cebado, con respecto a aquellos pacientes que no se utilizaba albúmina. También interesante decir, porque había algún grado de cardioprotección achacable a la albúmina, y pues este trabajo demuestra también algo muy importante. Es un trabajo, pues una publicación derivada del estudio Albix que tiene digamos, sus diferentes publicaciones, y ellos dicen, bueno, la utilización de albúmina y el aumento de la albúmina a nivel plasmático confiere o se relaciona con una disminución de enzimas cardíacas, en ese caso la que valoran en la CPK-MB. Y entonces, pues que evidentemente tengan algún resultado beneficioso. Pero la revisión concluye diciendo, bueno, desde el punto de vista de cardioprotección, pues sí confiere un efecto relacionado a la isquemia inducida por la parada cardíaca, pero que esto no justifica o no equipara el riesgo de sangrado que corresponde a la utilización de albúmina como parte del priming. Con respecto a la función renal, porque, bueno, en algún momento se mencionaba, igual como con otras moléculas que son de gran tamaño, que si había alguna contraindicación desde el punto de vista renal. De este estudio también se deriva otro que dice, bueno, desde el punto de vista renal no hay ningún efecto en lo que es reducción de los niveles, sobre todo lo que se valora aquí de aclaramientos de creatinina o tasa de filtración glomerular en aquellos pacientes que se utiliza albúmina. Con respecto también, esto es otro trabajo derivado de lo mismo desde el punto de vista renal, no hay un aumento de la disfunción renal en aquellos pacientes que se usa albúmina. Y pues aquí ya los dos últimos trabajos que logré revisar, sí van aterrizando un poquito, van concluyendo qué es el concepto que se debería llevar uno de la utilización de la albúmina en el priming. No hay una mejoría clara en lo que es la evolución clínica, y pues ya sabemos que en algunos países, dependiendo, o eso pues hay algunos que son, pero es un producto que usualmente tiene un costo, pues no es de los más costosos que utilizamos en el contexto del perioperatorio, pero pues desde el punto de vista de costo-beneficio no se justifica, y más bien este trabajo del British Journal de Anestesia del 2024 dice que no se justifica y se debería restringir. Esto es un review que hacen ellos, que al final pues logran incluir 42 estudios. Es uno tal vez de los trabajos más grandes con respecto a lo que es costo-beneficio del uso de la albúmina. Y tal vez uno de los más interesantes, que pues evidentemente tienen mucho peso, es una publicación del CHES de finales del año pasado, 2024, en que dice que la albúmina no tiene mayor evidencia, a pesar de su amplio uso en cirugía cardíaca, como reductor o como que cause una mejoría en la evolución. Y que pues evidentemente nosotros
deberíamos delimitar su uso. El estudio Albix, como ellos lo mencionan, y es donde sacan algunas de esas conclusiones, el panel de expertos, sí dicen que es controversial porque la mayoría de pacientes que ellos incluyeron en el estudio eran pacientes de bajo riesgo, que sería interesante, y hay un trabajo australiano que mencionan, evaluarlo en pacientes de un riesgo un poco más elevado. Esto es un tema que me apasiona, la hemólisis, porque de las cosas poco elegantes que hay cuando uno llega a la unidad de cuidados intensivos es ver la orina de color rojo. Y pues bueno, empieza a comparar qué cosas producen más hemólisis. Y entonces algunas cosas son muy fáciles, pero este estudio las documenta o las logra evidenciar. Entre centrífuga versus rodillo hay más hemólisis por parte del rodillo. Entre drenaje venoso asistido y drenaje simplemente por gravedad hay más hemólisis cuando se utiliza algún grado de vacío en nuestros sistemas de circulación extracorpórea. Entre succión separada y combinada, pues evidentemente combinada tiene un poco más de capacidad de producción de hemólisis. Lamentablemente, para los que somos fan del flujo pulsátil, el flujo pulsátil versus no flujo pulsátil tiene mayor probabilidad de hemólisis, y esto pues es tal vez un poco lógico de averiguar. El flujo pulsátil tiene alguna capacidad superior en producción de hemólisis con respecto al flujo no pulsátil. Y ahí, pues obviamente esta pregunta era lógica, si fuera bomba o en bomba, y fuera bomba tiene menor probabilidad de causar hemólisis, los minicircuitos versus convencional tienen menor probabilidad de causar hemólisis. La causa sigue siendo multifactorial, esto es una reacción sumamente interesante, pero dos de los factores más frecuentes que ellos encuentran sigue siendo tiempo de bomba y el uso sobre todo desmedido, no muy bien calibrado de lo que es la cardiotomía, succión de cardiotomía durante la circulación extracorpórea. Entonces, dentro de lo que se menciona, siempre van a los componentes, la conducción, técnicas alternativas y algunos medicamentos que se mencionan, que pues no están muy en boga. De aquí hay un dato interesante, y este trabajo me vino a aclarar algo. La capacidad de visión o de determinar a ojo clínico la producción de hemólisis versus dispositivos que tienen la capacidad de diagnóstico colorimétrico. Entonces, ¿qué tan fidedigno es mi ojo con respecto al colorimétrico? Sí lo es bastante, pero este estudio demuestra algo muy interesante. Cuando nosotros o el análisis colorimétrico de hemoglobina libre en orina detecta que ya hay un cambio en la coloración, ya han pasado por lo menos 2 o 3 horas de que a nivel plasmático, como se ve en el lado izquierdo de la pantalla, pues ya empezó a haber un aumento en lo que era la hemoglobina libre en el plasma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vemos color rojo en la orina, ya pues llevamos un atrasito con respecto a lo que está sucediendo a nivel plasmático de unas 2 o 3 horas. Es decir, puede ser que llegamos un poquito tarde a lo que es la prevención de lo que es los fenómenos hemolíticos. Este trabajo no voy a ahondar mucho. Este trabajo pues creó controversia, y pues algunos se aproximaron a decirme por qué lo había presentado. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo conflictos de interés con ninguna compañía. Algún momento lo tuve, pero no, entonces pues obviamente reviso, el interés es meramente personal, y sobre todo tratando de ser lo más transparente, científico, objetivo, como le quieran llamar. Y entonces, hablando de perfusión guiada por objetivos, que es un tema muy importante, este trabajo dice qué es lo mínimo o hasta dónde llega la perfusión guiada por objetivos. Entonces, bueno, es muy claro que una perfusión convencional versus perfusión guiada por objetivos, una de las grandes diferencias es en lo de la determinación de ciertas variables, las más básicas, DO2, VO2, consumo de CO2 y la relación con respecto al oxígeno, ¿verdad? El consumo de oxígeno. Pero este trabajo dice algo muy interesante. Esto es algo más que simplemente esas variables, que si bien es cierto, son sujetas a optimizar. La perfusión guiada por objetivos va mucho más a eso. Y este trabajo critica un poco lo que es perfusión guiada por objetivos simplemente basado en algunos parámetros meta, que no es que le estamos quitando méritos, y es que dice que el pilar de una perfusión óptima empieza
por lo que es las recomendaciones y guías basadas en evidencia, como en listas de chequeos, protocolos, manejo de condición médica, es decir, conocer a nuestro paciente, los programas de educación. Después viene una de las partes fundamentales del pilar, que son las medidas de seguridad. Por eso es que en todas nuestras perfusiones deberíamos de tener estándares mínimos de seguridad. Y esto va muy de la mano con lo que son ciertos dispositivos o sensores de control que tengamos durante el manejo de la circulación extracorpórea. Y evidentemente fijarse unas metas terapéuticas basados no solo en valores como DO2, VO2, resistencia, sino también presiones medias, uso de derivados, gasto urinario, cosa que a veces pues no les dan el mérito. Recordemos que en algún momento un cc por kilo 1.5 por kilo. Hoy en día se dice que eso debería andar incluso a más de 12 cc por kilo por hora. No a punta de diuréticos, no, sino de perfusión, de transporte, de cuidar muy bien la presión de perfusión a nivel renal. Pero sí dice que todo es un proceso en el cual los pilares fundamentales están basados en otra cosa que no son necesariamente estos parámetros clásicos de perfusión guiada por objetivos. Y pues me encuentro artículos de revisión que son un poquito más, digamos, controversiales con respecto a guiar la perfusión, perdón, manejar o adoptar la perfusión guiada por objetivos solamente en algunas variables y dicen la poca correlación que hay con el DO2, con algunos factores que se producen como por ejemplo daño renal, hepático, vasoplégicca y otros, que pues estos no son o no van de la mano simplemente con el manejo del DO2 como parte de la terapia guiada por objetivos. Incluso este trabajo, que es un trabajo reciente del 2024, dice que de las cosas que el DO2 como parte de la terapia guiada por objetivos ha logrado demostrar, o que sí está claro, es que pues reduce los días de ventilación prolongada, reduce los días de estancia hospitalaria y que pues evidentemente todo esto tiene beneficio. Esto está de moda, el ERAS, ya lo conocen ustedes. El ERAS, el perfusionista que no conozca el ERAS, pues tiene una deuda, hay una deuda importante. Y pues ya el ERAS, hay recomendaciones específicas que tienen que ser, digamos, manejadas por el perfusionista. Y muchas de esas ya las conocemos, porque recientemente hubo un repaso de las guías europeas de perfusión, las guías americanas, y pues básicamente es un poco lo mismo, reducir el primer, reducir los circuitos, manejo de antibióticos, uso rutinario de recuperadores, el manejo de la glicemia, todo lo que es la prevención por daños. Hay algunas cosas farmacológicas que están y pues evidentemente lo que es monitoreo. Voy a terminar porque ya por tiempo me extendí, a menos de que ahorita Hans me dé alguna probabilidad de algunas diapositivas o preguntas que quieran ver, pero voy a terminar con uno de mis conceptos favoritos, que es la glicemia. La glicemia sí o sí, tenemos que cuidar valores, metas idealmente de menos de 180. Incluso este trabajo dice que aquellos pacientes que tengan algún grado de probabilidad o que ya estén con ventilación prolongada, con soporte vasopresor, con riesgo de daño renal, terapia antiarrítmica, hay que considerar incluso niveles un poco menores o más óptimos, tan así como de 150 miligramos por decilitro, que pues no se mencionaba en mucha literatura. Este trabajo es muy interesante, es un trabajo chino que dice que ellos encontraron mayor probabilidad de daño renal incluso con valores de glicemia o picos superiores a 127.8 y lo ponen hasta con coma y que lo mencionan como dato interesante a tomar en cuenta para lo que es la reducción del daño renal. Cuando un cirujano le pregunta sobre la hemoglobina glicada a un paciente, una de las cosas que tenemos que mencionarle cuando tenemos un paciente que esto no es óptimo, es que sí o sí el tener una hemoglobina glicada no solo se relaciona a una gran cantidad de factores de riesgo, pero el daño renal es uno de ellos que se incrementa tremendamente relacionado a eso. El azul de metileno sigue siendo sumamente estudiado como parte del manejo de la vasoplegia. Y este trabajo vino a demostrar algo que hace días, es un trabajo alemán sumamente interesante, que viene no viene a demostrar, él realmente viene y hace un análisis
con grupos controles de pacientes que utilizaban tempranamente azul de metileno, y ellos concluyen lo que ya pues muchos en la práctica hemos evaluado: la utilización de azul de metileno desde el punto de vista preventivo cuando sospechamos vasoplegia, o tal vez no sería el concepto preventivo, sino es tal vez anticipado, sí o sí disminuye o acorta los tiempos de estancia en UCI y contribuye a una menor probabilidad de daño a órgano blanco. Y si bien es cierto, y eso ya lo sabemos, esto no es la pomada canaria a todo lo que es el manejo de la vasoplegia. No tanto así, ellos coinciden en que pues esto evidentemente pues no es que hace un cambio radical en lo que es la incidencia mortalidad. Reporte de casos, es un caso muy interesante de un fallo de un oxigenador por un síndrome que del Alagille, que este es un síndrome básicamente metabólico en el cual se comporta como un síndrome metabólico en el cual hay una sangre que tiene una gran cantidad de lípidos y es muy fácil que el oxigenador se nos vaya a ocluir. La recomendación siempre es tener un oxigenador extra, control de la heparinización y pues evidentemente bajar las temperaturas por aquello de un cambio inmediato. Esta es una droga que se usa para revertir efectos de anticoagulantes orales. Esto es un caso que reportaron, es un caso sumamente interesante que reportaron en Japón de oclusión o coagulación de un oxigenador, que usaron este agente reversor en un caso de una cirugía de emergencia de aorta. El paciente tomaba anticoagulantes orales, le usaron el andexanat alfa, que pues no lo tenemos en nuestro país, no sé si en sus países lo tienen, pero se dieron cuenta de que este medicamento provoca resistencia a la heparina. Así que cuando lleguen a sus países y un paciente le hagan reversión de anticoagulantes orales, tengan mucho cuidado. Ahí vemos el otro oxigenador que tienen ya colocado. Esto, pues, un estudio rápido, creo que latininas, que ya, pues, ya lo presentar. Un caso desagradable de isquemia lingual. Hans, yo creo que por todos los factores que sucedieron, ya bien conocidos por el público, faltan mucho más, pues evidentemente no pude. Este, Tal vez me gustaría escuchar al público para ver si tienen alguna pregunta y si da chance de respondérselo con alguna diapositiva. Bueno, y Roy, de nuestra parte, está muy interesante la presentación que estás haciendo. Si quieres, te damos unos 10 a 15 minutitos más para que nos sigas contando y al final unas preguntitas que ya tengo a la mano. ¿Te parece? Bueno, está bien, perfecto. Lo Entonces vamos importante a es darle. tu tiempo también, porque pues es considerar tu tiempo también. Tengo un procedimiento en 45 minutos, pero me Si quieres, esperan, me esperan. dejamos No, 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 unos no. Deme, más. puedo, 10 minutitos. Déjeme ver cuánto Ah, avanzo. Tal perfecto. vez para considerar, bueno, esto del nido Adelante. ya sabemos lo que pasa. El nido sí o sí es una cardioplegia que llegó para quedarse. Esto es un trabajo interesante donde vemos el gran interés de los centros por utilización de cardioplegia del nido y pues cada vez lo usan más en distintos casos. Este trabajo sí es importante en que dice que, pues bueno, de las cosas que más logra mejorar la cardioplegia del nido es, bueno, los tiempos de clampeo, interesantemente, menores niveles de glicemia en el intraoperatorio, que está muy de moda, ¿verdad? Pero que las diferencias en cuanto a morbilidad mayores o mortalidad, pues no son tan evidentes como pues uno quisiera. Y pues su beneficio se demuestra sobre todo en lo que es casos valvulares. Este es un caso, esto es otro sobre cardioplegia de nido y arritmia, que es pues, algo que ya sabemos: menos probabilidad de fibrilación, mayor posibilidad de ritmo espontáneo, menos tiempo de retorno a la fibrilación auricular, a ritmo sinusal. Esto es uno de los trabajos más grandes que conozco comparativos de cardioplegia del nido con lo que es cardioplegia hemática. Interesantemente, pues ellos dicen que en tiempos de 150 a 180 minutos se observó mayores niveles de troponina en el grupo de cardioplegia del nido, pero que esto no se relacionó a una mayor mortalidad. Esto siempre me pareció interesante. Si bien es cierto, pues por lo menos yo no utilizo cardioplegia del nido por algunas razones logísticas, pues tampoco es que vamos a ver, tampoco es que creo que es necesario o es indispensable. En algún momento sí me gustaría tenerlo y tenerlo como posibilidad. Pero bueno, la cardioplegia hemática
utilizada de manera, digamos, efectiva, de manera bien científica, alcanza algunos valores de utilidad bastante importantes. Evidentemente no se equipara con lo que es los trastornos del ritmo, que es tal vez donde pues yo veo un poquito más de diferencia. Esto es algo que está muy de moda. Hay algunos trabajos interesantes en el efecto protector de algunas infusiones en la cardioplegia de glucosa, insulina, potasio, ¿verdad? Y esto básicamente por algunos fenómenos o algún efecto protector, sobre todo de la insulina a nivel intracelular. Y pues ellos demuestran que tiene una mejor evolución y que reduce la estancia hospitalaria. No tengo mucho que decir en esto porque no tengo mucha experiencia. Pero lo que es interesante este trabajo, pues siempre me había cuestionado el uso de la insulina. ¿Qué pasa con la insulina? Y este trabajo es un trabajo chino en que desde el punto de vista celular, ellos dicen o mencionan que la insulina, el efecto protector está relacionado a una disminución de lo que es un fenómeno que ellos conocen como piroptosis, que es parte o es uno de los fenómenos más importantes en producir lo que es la muerte celular programada, inflamatoria durante la parada cardíaca. Y que pues la insulina no solo reduce esta piroptosis, sino que también mejora el metabolismo a nivel miocárdico, proveyendo energía. Entonces, que esa es como la explicación desde el punto de vista fisiopatológico por el cual esto funciona. Eh, Vamos a avanzar esto, algunos tal vez más interesantes. Bueno, los chinos usan acupuntura como método cardioprotector. Esto me pareció, cuando lo vi, risible, pero ya ahí están los números. Los números no son gigantes, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención. Entonces, eso es como cuando uno le pregunta, oye, pues ahí lo usan. O sea, el número es muy limitado, pero usan acupuntura como parte, o como parte de la estrategia para reducir el daño de isquemia por perfusión y acelerar la recuperación luego de la cirugía cardíaca. Lesión renal, tal vez en lesión renal, esto es tal vez el trabajo más importante que deberían de revisar, que es un reporte de consenso, pues un trabajo de consenso sobre qué hacer para mitigar la lesión renal, que pues como les dije es el tema de modo. Hay algunas cosas que pues no podemos modificar realmente, pero bueno, ¿qué factores de riesgo hay? Bueno, los tiempos de sed, de clamp, la utilización de nefrotóxicos, la hemólisis, ¿verdad? La hipotermia, las transfusiones, la hemodilución, el uso de balón de contrapulsación intraórtica se menciona como uno de ellos. Y desde el punto de vista de estrategias, digamos, intraoperatorias, tal vez lo que más se menciona es, bueno, tenemos que sí o sí hacer un manejo dinámico de fluidos. Debe de ser optimizado el volumen intravascular y eso es a veces difícil, pero no nos debemos de cansar porque probablemente de las cosas que más explican la aparición de daño renal es precisamente la alteración de la presión de perfusión renal. Eh, Ellos dicen que pues se recomienda no utilizar de manera excesiva la ultrafiltración durante la circulación extracorpórea y hay unos trabajos que por tiempo no me va a dejar sobre la ultrafiltración durante la circulación extracorpórea y que pues sí, deberíamos de individualizar lo que es la terapia guiada por objetivos porque lo que es la terapia guiada por objetivos si en una área tiene efecto beneficioso, y es donde Ranucci empezó a describir lo que era el manejo de la DO2 durante la circulación extracorpórea, era precisamente en la prevención de la aparición del daño renal relacionado a la circulación extracorpórea. Entonces, bueno, desde el punto de vista de manejo durante la circulación extracorpórea, optimizar el volumen intravascular, manejo del D2 óptimo. Recordemos que más o menos los valores andan arriba de 280 mililitros por minuto por metro cuadrado. Una PAN óptima. Cuando se dice PAN óptima, la literatura pues no es muy contundente eso. Probablemente el valor esté más cercano a 65-70 de presión media. Un gasto cardíaco que más bien cada vez tiende a ser un poquito más alto de lo que nosotros pues cuando yo estudiaba perfusión, que a veces íbamos con índices cardíacos más cercanos a 1,9, hoy en día se dice que esos valores sí o sí tienen que ser superiores a 2, evidentemente guiados por una serie de valores que pues cada día tenemos más a la mano, como oximetría cerebral, DO2, lactatos más seriados, gradiente del CO2
veno arterial, qué sé yo. Evitar la anemia, control glicémico, una vez más lo menciona, la normotermia y la prevención de la utilización más bien de, o evitar lo que es los nefrotóxicos. Interesante, y esto pues ya lo tenemos, lo adoptamos por lo menos en nuestro centro. Este trabajo falta un poquito más, pero es una revista de mucho peso. Viene y menciona un trabajo interesante de la relación de utilización de acetaminofén intravenoso con respecto a la prevención del daño renal. La fisiopatología por cuál, o desde el punto de vista fisiopatológico, o más bien de mecanismo, por qué el acetaminofén, hay algunas teorías, ¿verdad? Y que tienen que ver con la hemoglobina libre en el plasma, que pues ya sabíamos que tiene cierta relación o capacidad de depósito a nivel glomerular y que pues esto tiene un efecto inflamatorio. Entonces el acetaminofén puede atenuar este daño de estos depósitos de hemoglobina a nivel glomerular, de tal manera que la exposición de acetaminofén el día de la cirugía está relacionada a una disminución en la incidencia de daño renal de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca. También se han intentado utilizar aminoácidos. Bueno, los aminoácidos, esto es una revista sumamente de peso. Lo que sí, pues obviamente no tengo ninguna experiencia con respecto, pero bueno, dice que la utilización de aminoácidos puede reducir la aparición de lesión renal y esto pues hay que tenerlo en mente. El tiempo de hipotensión, sobre todo cuando las presiones son inferiores a 5, lo que es el área bajo la curva de aparición de la hipotensión va a estar relacionada a mayor probabilidad de lesión renal. Si transfundimos o no al paciente. Estos son algunos sistemas de monitoreo que ya se habían mencionado en una presentación hace como 3 años de estos mismos artículos. Recordemos que esta tecnología es capaz, por medio de la presión de oxígeno a nivel urinario, deducir cuál es la presión de oxígeno a nivel medular, siendo esta la más importante para guiar cómo estaría el aporte de oxígeno a nivel renal, sabiendo que la médula es la que es más propicia a lo que es disminución de oxígeno durante la circulación extracorpórea. Y pues ellos lo que hacen es validar la utilización de este sistema de monitoreo de presión de oxígeno urinaria con respecto a lo que está sucediendo a nivel medular renal. Esto es algo muy importante y que probablemente se deberá de esclarecer sobre todo lo que es el valor de corte, pero es algo que está en la literatura. Dejémoslo ahí para darle chance al público. Hans. Muy bien, muchas gracias, Roy, por tu presentación. Ujú, Tenemos unas preguntitas ujú, ya establecidas. ujú. De parte de ALAP, te agradecemos. Y Ok, desde tu experiencia, la glicemia, ujú. ¿cómo se puede corregir en SEC y en cada cuánto lo puedes corregir? Vamos a ver, es interesante porque si es más evidente que pacientes con síndromes metabólicos, pacientes que son diabéticos, sobre todo insulino dependientes, es más frecuente que su nivel basal empiece a aumentar digamos, en relación al tiempo de circulación extracorpórea. Ahora bien, ¿qué es mi recomendación? Mi recomendación es una glicemia al inicio de SEC, que usualmente pues yo lo hago un poco para lograr una calibración o un nivel de comparación con respecto de mi analizador de gases en línea. Entonces, siempre hay una muestra inicial en el tiempo cero. Y eso me va a permitir ver cómo va o cuál va a ser la curva de aumento de la glicemia. Es muy frecuente que la glicemia empiece a aumentar. Por eso es que si yo empiezo con niveles de glicemia elevados, llámese valores de 150, de una vez voy acercando la infusión de insulina a mi circuito de circulación extracorpórea. Y en eso sí hay que ser muy contundente. No se recomiendan los bolos de insulina. Lo que realmente se recomienda es la infusión de insulina. Y desde el punto de vista de lo que dice la teoría y mi experiencia, porque yo soy fan de la determinación de la glicemia desde hace como unos 10 años y estoy convencido, solo tengo un trabajo que lo demuestra, que la hiperglicemia se relaciona
a una mayor probabilidad de respuesta inflamatoria, se relaciona a aumento de los niveles de lactato durante la circulación extracorpórea y que esto pues puede estar relacionado a alteraciones de la perfusión, sobre todo lo que sería vasoplegia. Y entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Iniciamos la bomba de infusión desde que empezamos a ver un ascenso cuando tenemos un basal aumentado de más de 150 y ni qué decir cuando tenemos valores de glicemias de 180 y le damos un control seriado de las glicemias cada 30 minutos. ¿Alguna fórmula para iniciar el goteo de la insulina? Mira, es difícil y esto siempre es pregunta. Ahí hay varias formulitas, digamos. Yo usualmente, vamos a ver, la que yo uso es la que a mí me ha funcionado. El valor inicial de insulina, sabiendo que la insulina tiene una gran capacidad de adherencia a superficie y tenemos una circulación extracorpórea, que por eso es que es tan difícil dar un valor a iniciar la infusión de insulina. Yo sé que pues muchos saben fórmulas y la fórmula pues va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque dependemos del volumen de cebado que tenga, del área de superficie de contacto que usted tenga, porque la insulina se va a adherir a todas las superficies en el cual va a ir, digamos, en contacto la insulina. Pero una fórmula que a mí me ha servido, digamos, en lo personal, es que yo inicio a razón de un cc por cada 20 miligramos por decilitro que aumente luego de 180. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una glicemia que está entre 180 y 200, la voy a iniciar alrededor de un cc por hora. Eso cuando tengo basales de eso. Y ahí voy subiendo de 1, 2, 3 por cada aumento de 20 luego de 180. ¿Y esa Esto voy... relación Ajá. harías 1 de insulina? ¿Un cc de solución por unidad de insulina? La infusión siempre es la misma, 100 unidades en 100 cc que quede 1 a 1. Eso es por Ujú. lo menos la que yo utilizo. A veces es válido cuando encuentra unos niveles de entrada muy altos, sobre todo en pacientes muy sépticos, aplicar un bolo que usualmente, pues dependiendo del nivel de glicemia que tengo, usualmente anda como alrededor de 5 unidades en bolo, ¿verdad? E inicio la infusión inmediatamente. Esto es más o menos, pero evidentemente el valor me lo va a dar los niveles de glicemia que yo voy a ir determinando cada 30 minutos. Eso va a ser la manera más fácil de corregirlo. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, Roy, es con respecto al azul de metileno. Ujú, ¿Consideras de que el azul de metileno, cuando hablamos de que obviamente que tiene su efecto benéfico y ujú, protector de alguna forma en ujú, el posoperatorio, ujú. durante ese, en tu experiencia es recomendable cómo se hace la misma que recomiendan los artículos, una dilución en 250, en 200 de destroza y pasarlo en 20 a 30 minutos? Ok. ¿O tú tienes un diferente manejo del azul de metileno si lo haces en bomba o posterior en bomba? ¿O antes o después de bomba? Vamos a ver. Cuando uno usa flujo pulsátil, es relativamente fácil ver que hay caída en las resistencias vasculares sistémicas. Cuando no usa es un poco más difícil, pero sí, evidentemente nos vamos a percatar de que las resistencias están cayendo porque vamos a tener que vernos en la necesidad de utilizar más vasopresores y vasopresores y vasopresores. Entonces, vamos a ver, cuando tengo un paciente que tenga una bomba prolongada, que ya el paciente tiene algunos factores de riesgo para tener una complicación o para tener una evolución tórpida y que yo sí o sí sospecho que estoy ante vasoplegia, yo aplico una infusión a razón de 1.5 miligramos, solamente 1 miligramo por kilo en 30 minutos durante mi circulación extracorpórea. Lo hago en un suerito fisiológico, puede ser glucosado. Esto pues realmente no he visto mucha diferencia al respecto. Y después dejo una infusión en 8 horas, que pues ahí usualmente, vamos a ver, actualmente a los intensivistas usualmente dejan la infusión, bueno, por lo menos en nuestro centro, por 12 horas más. Yo inicio el bolo y después mantengo la infusión por 8 horas
la dosis igual a 1,5 por kilo, pero ya una segunda dosis en 8 horas, y esto va a estar sujeto a lo que haga el intensivista de acuerdo a las resistencias vasculares y sistémicas. ¿Qué problema tengo? Tiñe la orina, afecta un poco la lectura de la oximetría cerebral en algunos casos, no en todos, y pues muy raro, pero a veces puede alterar la señal de la oximetría. Lo más frecuente, tiñe la orina, pero sí he notado un beneficio, sobre todo en la reducción de la utilización de vasopresores en nuestros pacientes. Eso es la manera en que lo utilizo. 1 miligramo, 1,5 por kilo en 30 minutos cuando sospecho que estoy ante un paciente que tiene vasoplegia. Y en eso uso un score que se llama score de Rojas. Cuando yo uso más de 300 micras de un vasopresor, que es el que uso en este caso en bomba, es la fenilefrina, yo aplico azul de metileno si tengo que ir con dosis hacia la alta de vasopresor, en este caso norepinefrina, pero es usualmente fácil diagnosticar esto, la mayoría de las veces. Perfecto, Roy, muchas gracias. Ujú, Hay otra preguntita y es, bueno, ibas a hablar precisamente de los hemoabsorbedores en ujú, SEC. ujú. Bueno, preguntan tu opinión y en cuanto a qué efecto tendría al reducir en cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria y a la lesión renal aguda, ¿no? Sí, vamos a ver. eh, el gran problema, hay que separar dos cosas, costo-efectividad y valor agregado de un dispositivo, ¿verdad? Que son conceptos diferentes. Actualmente yo sí creo que, por lo menos mi experiencia y la literatura, que el mayor beneficio de los hemoabsorbedores, indistintamente de la marca que utilicen, ¿verdad? Va a ser en el contexto de cirugía de emergencias en pacientes que tienen o que están con antiagregantes plaquetarios. Probablemente sea su mayor beneficio. Ahora bien, el paciente séptico con altas dosis de vasopresores que me llegan a sala y que yo preveo o que pronostico una bomba larga, ¿qué es larga en el contexto? Más de 3 horas. Sí creo que se ven beneficiados de la utilización de algún sistema de hemoabsorción. Evidentemente, pues ahí está la literatura que por tiempo no. Recientemente me compartieron un trabajo de shock cardiogénico que tiene utilidad. Desde el punto de vista renal también hay otra. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, la carga de citoquina se ve beneficiado. El grave problema de los hemoabsorbedores es que son tiempo dependientes y usualmente en circulación extracorpórea el tiempo de exposición es relativamente poco. Por eso es que su mayor beneficio no lo vamos a ver tan inmediatamente durante la circulación extracorpórea, sino en la unidad de cuidados intensivos, donde pues los criterios van a ser otros. ¿Cuáles van a ser? Pues la caída en resistencias asociados a marcadores de respuesta inflamatoria. Ahí sí, en un paciente que tenga un pronóstico o una probabilidad de sobrevida y que se le pueda mejorar o optimizar disminuyendo la carga de todos estos mediadores, pues sí tienen gran utilidad la hemoabsorción. Creo que falta un poco más por demostrar. Creo que todavía en circulación extracorpórea, caso de endocarditis, de pacientes que vienen muy sépticos, cirugías largas, es donde lo considero. Y en pacientes que vienen con utilización de manera reciente de antiagregantes plaquetarios. Sí, inclusive es como mirar esa parte en cuanto a la exposición Claro, de clopidogrel o ticagrelor. sí, claro, sí, esos son, claro. Ujú, Ya, perfecto. Listo, Roy, te agradezco por las preguntas. A medida ujú, que nos vayan llegando más preguntas, te las iré compartiendo para darle respuesta a ujú. los compañeros y compañeras en Latinoamérica que tengan. Ya, Bueno, te muchas agradezco mucho gracias. en nombre de ALAP, en nombre mío y en nombre de todos, pues gracias por tomarte tu tiempo. Muchísimas gracias, Ann. Muy amables. Para todos recordarles de que el próximo mes estará también un invitado especial, el percusionista Luc Poix, que nos va a compartir la presentación que estuvo en la Ciudad de México y va a ser de gran importancia para todos nosotros.
De nuevo agradecerle, les deseamos en nombre de ALAP una feliz noche para todos y en nombre de la presidencia y de las demás organizaciones, muchas gracias por su participación. Hasta pronto.